Buenas tardes. Gracias por venir un día como hoy, un jueves vestido de viernes. Em, Les dimos tiempo para que se acomoden. Esta charla va a tener dos invitados muy valorables, de gran importancia. Está organizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Delegación de Corrientes, con el auspicio, por supuesto, como de costumbre, del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción de Corrientes. Van a exponer la doctora Lara Cristina Leguizamón sobre tema política criminal en materia de estupefacientes y después el doctor Ramón Luis González sobre jurisprudencia de la Cámara Federal de Apelaciones en materia de excarcelaciones, detenciones domiciliarias y la Ley 23737. Después de eso, vamos a abrir una ronda de preguntas. Preferimos que sea al final, al modo de no entorpecer el tiempo que va a tener cada exponente. Y después le vamos a invitar a un pequeño break, a lo mejor para compartir algunas ideas también cuando terminemos todo. Buenas tardes a todos. Bueno, a modo de síntesis, la doctora Lara Cristina Leguizamón es abogada, egresada de la Universidad Nacional del Nordeste, magíster en Ciencias Penales por la Universidad de Belgrano, profesora adjunta por concurso de la Cátedra C, Derecho Penal, parte general de la Facultad de Derecho de la UNE. Publicó en revistas Sin Arbitraje. Actualmente es defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia de esta ciudad de Corrientes. Es miembro del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas de la UNE y también miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. Le cedo la palabra a la doctora Lara Leguizamón. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer especialmente a la Asociación de Magistrados, a sus miembros y al Colegio de Abogados por la invitación y bueno, a ustedes por su presencia y a quienes están conectados virtualmente. Mi idea esta tarde es compartir algunas reflexiones o algunas cuestiones vinculadas a la situación de las personas privadas de la libertad por infracción a la ley 23737. Creo que como punto de partida siempre cuando abordamos estas cuestiones tenemos que considerar, o a mí por lo menos me gusta considerar, o tener presente que el sistema penal, a través de su sanción principal, que es la pena de encierro, es decir, la privación de libertad, ejerce la forma de coerción más grave, más dura, más intensa que cualquier otra rama del derecho puede ejercer sobre los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que tener presente que no solo se afecta la libertad, sino también derechos fundamentales de las personas que pasan a estar regidos hasta en lo más mínimo, es decir, la cotidianidad de las personas por un sistema totalizante como es la cárcel. Eso por un lado, y por otro lado también tener presente que el sistema penal es selectivo, es decir, que encarcela prioritariamente a personas de bajos recursos. No en esta materia, en materia de estupefacientes, está claro que la política criminal se centra en los eslabones más débiles de la cadena de tráfico y no en los organizadores, sino en las cabezas de las organizaciones criminales. Principalmente entonces se encierra gente vulnerable a mi modo de ver. Entonces, como dice Roxin, entiendo, creo que tenemos que tener en claro que en un Estado democrático de derecho, el derecho penal tiene, o sea, el derecho penal tiene que proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también hay que protegerlo del derecho penal. Esto significaría que el ejercicio del poder punitivo del Estado tiene que reconocer límites y estos límites no están solamente en la ley, sino en el sistema de garantías de los tratados internacionales, en el concepto de bien jurídico, en la teoría estratificada del delito. Por eso yo hoy quiero referirme a dos cuestiones principales y estas cuestiones, o para abordar estas cuestiones, primero tengo presente la actividad de las defensorías, ¿sí? Les quiero contar que en las defensorías, pese a que son multifueros, el 90% de nuestro trabajo está centrado en cuestiones penales. Y de ese 90% de las cuestiones penales, la gran mayoría son cuestiones vinculadas a la ley 23737. Y de esas cuestiones son cuestiones referidas a narcomenudeo, comercialización, supuestos de tenencia. Y en menor medida, supuestos
¿sí?, de transporte o grandes organizaciones criminales. Entonces, también quiero hacer referencia a los informes o a las estadísticas que surgen de los informes que presenta la Procuración Penitenciaria. Son informes anuales y si uno analiza esas cifras, ¿sí?, se pueden advertir dos cosas que son a las que me quería referir. Por un lado, un uso abusivo de la prisión preventiva, a mi modo de ver, o del encarcelamiento de personas, y por otro lado, una mayor criminalización de mujeres en los últimos tiempos. ¿Qué dicen estos informes? Primero, que el 96% de la población penal carcelaria está compuesta por varones. Está claro eso, que en su mayoría son varones, ¿no es cierto? Ese porcentaje, el porcentaje más alto, el 81%, son varones menores de 44 años de edad. El 84% no terminó el colegio secundario, o sea, los procesos de criminalización se centran en varones argentinos jóvenes y de bajos recursos. El 55% del total de la población carcelaria, perdón, son presos sin condena, es decir, personas que se reputan inocentes por la Constitución o se consideran inocentes, pero en el caso de las mujeres, según estos informes, el porcentaje es mayor, el porcentaje es del 68%. ¿Sí? O sea, hay más mujeres privadas de libertad, entendiendo que el arresto domiciliario también es una forma de privación de libertad. Y si bien el encarcelamiento de los varones es proporcionalmente mayor, y eso está claro, hay un crecimiento exponencial de la prisionización de mujeres en los últimos años. Esto está más visible desde la 90, ¿sí? En el año 90, que se sanciona la ley 23737, a los 10 años se triplicó la población penal carcelaria femenina. Es decir, había una población en el año 89 de 287 mujeres que pasó a casi 1000 para 1999. Estos informes también nos indican que globalmente, es decir, a nivel mundial, la prisionización de mujeres creció en un 60% desde el año 2020, mientras que la de los varones solo aumentó un 22%. ¿Sí? Las mujeres representan aproximadamente el 5% de la población penal penitenciaria total. El 85% de estas mujeres son jefas de familias monoparentales, es decir, tienen a su cargo el cuidado de sus hijos menores, y la edad promedio es una edad de 37 años. Como un dato de interés, me parece compartir que en el informe del año 2020 de la Procuración Penitenciaria, el 85% de los varones privados de libertad refirieron que sus hijos estaban al cuidado de sus madres, pero solo un 19% de las mujeres privadas de libertad indicó que sus hijos estaban al cuidado de sus padres. O sea, este también es un dato a tener en cuenta cuando uno tiene que pensar en la afectación y la trascendencia de la pena a terceros y en las consecuencias y la necesidad de medir la proporcionalidad del encierro. Además, estos informes también reflejan cifras preocupantes en punto a los egresos, porque se indica que los egresos de los varones se producen en forma paralela a sus ingresos, mientras que en el caso de las mujeres los egresos son menores, solo se equiparan en la expulsión de mujeres condenadas extranjeras y en los casos de arresto domiciliario. Creo que esto puede tener que ver con que hay menos unidades penales de mujeres, en el país solo hay 5 unidades penales, entonces muchas veces las mujeres están privadas de su libertad en una comisaría y no pueden transitar y obtener los beneficios del régimen de progresividad de la ley 24660. Entonces estas dificultades también son ponderadas en estos informes, pero además las cifras del SNEP del año 2021 indican que las mujeres son encarceladas en mayor proporción en forma sostenida y ascendente en el ámbito de la justicia federal si esto se compara con el régimen ordinario provincial. Esto lo señalo porque los informes indican que las mujeres están privadas de libertad por 3 tipos de delitos, que son robo, tentativa de robo y por infracción a la ley 23737, ¿sí? Es decir, por lo general, hechos delictivos no violentos. Y por lo general, como lo indiqué al inicio, se trata de personas que no pertenecen a la cabeza de una organización criminal, sino que más bien son eslabones débiles, fungibles, ¿sí? Que generalmente son captadas por sus necesidades socioeconómicas.
Esto también se señala en los informes que por lo general el narcomenudeo, la comercialización a baja escala, son actividades que les permiten seguir desempeñando sus roles de mujer, madre, ama de casa, ¿sí? Y continuar con la atención de las labores domésticas. Pero también estas cifras indican que en la mayoría de los procedimientos los secuestros oscilan entre 1 y 100 gramos de sustancias estupefacientes. Es decir, generalmente están dirigidos a situaciones de comercialización, narcomenudeo, tenencia para consumo y en menor medida, ¿sí? Desbaratamiento de organizaciones criminales o transporte, por ejemplo, de sustancias estupefacientes a mayor escala. Generalmente, entonces, las personas también, después de su declaración indagatoria, quedan privadas de libertad. En esto, como señalé al principio, entiendo que hay un uso abusivo de la privación de libertad o del encierro, porque no necesariamente se advierte en todos los casos la existencia de riesgo procesal. Por lo tanto, es necesario que pensemos en buscar soluciones alternativas al encierro y también soluciones alternativas al proceso penal, al proceso mismo. ¿Sí? Pensar que el encierro tendría que ser la última ratio, como dicen todos los tratados internacionales en ese sentido. No paso por alto que la realidad es que la ley 23737 en su artículo 5 no hace mayores distinciones, encierra muchas situaciones de tenencia para comercialización a baja escala, narcomenudeo, transporte, con una magnitud de la sanción penal que va de 4 a 15 años, sin distinguir realmente la afectación al bien jurídico, el grado de organización criminal, ¿sí? La peligrosidad, la participación, el liderazgo, la complejidad. Todo eso se va decantando a lo largo del proceso y generalmente se acomodan los hechos cuando la causa recién llega al tribunal oral, pero muchas veces, o en la instancia revisora ante la Cámara, pero muchas veces pasa que las personas se mantiene la privación de libertad pese a que no hay un alto grado de afectación al bien jurídico protegido. Por lo tanto, sería necesaria una revisión en materia punitiva que sí entiendo que está ocurriendo en algunos casos. Pero para compartir, Colombia, por ejemplo, el año pasado, en septiembre del año 2023, sancionó una ley, que es la ley 2292, que permite la sustitución, en el caso de condenas a mujeres vulnerables por este tipo de cuestiones, la sustitución de la condena por servicios comunitarios o prestación de tareas de utilidad pública, cuando se trate de mujeres condenadas de escasos recursos que sean cabeza de familia, es decir, jefas de familias monoparentales, ¿sí? Como una búsqueda de alternativas, ¿sí? También es necesario pensar en soluciones alternativas al proceso, esto ya entendiendo no como una dicotomía entre legalidad y oportunidad. Binder dice que esta es una vieja manera de resolver el conflicto, sino pensando realmente en la aplicación de criterios de política criminal, es decir, buscar soluciones alternativas al proceso que están habilitadas por el artículo 59 del Código Penal, el 76 bis, a través de la suspensión del juicio a prueba, los artículos 22, 34, 35 del Código Procesal Penal Federal que nos habilitan esta búsqueda. Y en eso la Cámara ha sentado un criterio amplio en la recepción de los criterios de oportunidad y en la recepción de los supuestos de suspensión del juicio a prueba. Por ejemplo, en la causa Soto Alfredo Noé, expediente 2091 del año 2021, donde ahí sigue el criterio de la causa Roldán en casación, incluso se admiten supuestos de suspensión del juicio a prueba cuando el imputado, por ejemplo, es un funcionario público. También las reglas de Tokio, en el artículo 5, nos hablan entonces de la necesidad de buscar soluciones alternativas al proceso, y las dos leyes de los ministerios públicos, el de la defensa y el del Ministerio Público Fiscal, también facultan, ¿sí?, a los funcionarios, a los magistrados a retirar los cargos en función de criterios de oportunidad, entendiéndolos como un criterio de política criminal en la persecución de los hechos delictivos, no simplemente como una disponibilidad de la acción, sino la necesidad de centrar las investigaciones, ¿sí?, en las grandes organizaciones criminales y no en este tipo de hechos. Además, tenemos que tener en cuenta que los códigos procesales modernos receptan los criterios o los estándares de la Corte Interamericana y de los tratados internacionales de derechos humanos. No me voy a explayar sobre eso porque el doctor González nos va a ilustrar sobre eso,
Pero el artículo 9.3 dice que la regla tiene que ser la libertad. Entonces está claro que los códigos modernos abandonan el viejo sistema de presunciones a partir del cual se pensaba que cuanto más grave era el hecho, mayor era el riesgo principal. Ese sistema de presunciones quedó de lado en los códigos procesales modernos y hoy día estamos o tenemos que pensar en un sistema de indicadores del peligro procesal, ¿sí? El peligro procesal no se presume, tiene que ser acreditado por la Fiscalía y también la Fiscalía tendría, conforme lo establecen las prácticas, las buenas prácticas de las Américas para el uso de la prisión preventiva y el artículo 220, inciso C, tendría que fijar un plazo a la duración de la prisión preventiva. Es decir, no puede ser indefinida, tendría que fijarse un plazo, y esto también lo sostuvo la Cámara, ¿sí? En la causa 8949, Alexis Ledesma del año 2019, y en otras más, que si quieren después hago referencia a esto, pero esto tiene que ver con la necesidad de hacer una revisión periódica de la situación de encierro y que estas medidas sean proporcionales, razonables, legítimas, ¿sí? Y necesarias para que se pueda justificar su mantenimiento. Además, creo que tanto el fiscal como los jueces y los defensores tenemos el deber de saber a dónde van a ser alojadas las personas privadas de libertad. Es decir, conocer la situación edilicia, las condiciones de encierro, las situaciones de salud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una fuerza de seguridad que una comisaría o una unidad penitenciaria, ¿sí? Entonces eso también forma parte del deber de los magistrados. Y en lo que hace, brevemente para terminar, al incremento de la prisionización de las mujeres, al que me fui refiriendo y como se decía, de manera exponencial fue creciendo en los últimos años, ¿sí? Creo que en ese sentido es importante, obviamente, que se aplique la perspectiva de género, eso está claro, que pensemos en la proporcionalidad de la pena, en la trascendencia de la pena a terceros, pero muy importante me parece es resignificar el valor de la teoría del delito como método sistemático para la aplicación de la ley penal, ¿sí? Con esto quiero decir que generalmente uno resuelve un caso intuitivamente y después lo va rellenando, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se pueden cometer errores en la aplicación de la ley penal. Tenemos que pensar que la teoría del delito no es una cuestión de la dogmática o de la docencia, es una cuestión de todos los operadores jurídicos y es un mecanismo necesario para la atribución de la responsabilidad penal. Es decir, que uno proceda sistemáticamente en el análisis del caso, ¿sí? Entonces, rescatar por este lado la ventaja del pensamiento sistemático y rescatar eso que estudiamos en la facultad, que es una herramienta que nos permite una aplicación racional, justa, igualitaria de la ley penal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si uno pasa por alto las consideraciones personales de la imputada y las circunstancias concretas del caso, se pueden producir o generar excesos en la criminalización. Creo que en estos supuestos de infracción a la ley 23737, no hay un abordaje concreto en la mayoría de los casos de las situaciones personales, sociales, culturales o económicas de las personas. Uno debería analizar y relevar si, por ejemplo, si una persona fue víctima de violencia de género, de violencia doméstica, y si eso condicionó su intervención en el hecho delictivo. Y si eso condicionó su intervención, eso debería ser valorado en el análisis del caso. No desconozco, sí, que los informes socioambientales son muy escuetos y veces no permiten hacer esa valoración, pero uno redite el informe socioambiental para que lograr un conocimiento cabal de la situación. Y en esto la ley 6485 es muy clara, tiene dos artículos que son el 16, inciso I, y el 31, donde dice que los supuestos de violencia de género se pueden probar por cualquier medio. Entonces, en esos supuestos, si uno advierte que la imputada, por ejemplo, estuvo condicionada o su intervención estuvo condicionada en el hecho, esa cuestión tendría que ser relevada, tendría que ser considerada y valorada. Lo señalo porque muchas veces las mujeres son detenidas pese a que no figuran en las tareas investigativas, por ejemplo, no figuran mencionadas en las tareas investigativas por estar presentes en el domicilio o por estar de acompañantes en un automóvil, por ejemplo, y al resolverse la situación legal se las resuelve en carácter de coautora, es decir, no se analiza muchas veces su real intervención en el hecho. A veces pienso, ¿no?, que hay como una especie de dolo femenino que parece una verdadera presunción de dolo, y también hay un error cuando se dice
debió saber, no podía desconocer, seguramente sabía, no era ajena al hecho. Todas esas afirmaciones realmente son presunciones de dolo. ¿Por qué? Porque el dolo es un conocimiento real, actual y efectivo. Decir que debió saber no es dolo directo. Entonces, el dolo es sabía y está acreditado que sabía y conocía o aparece mencionada en las tareas investigativas. Entonces, me parece que tendrían que analizarse esas cuestiones porque se advierte muchas veces que se analiza tipo objetivo, tipo subjetivo, prisión preventiva. Como que la antijuridicidad y la culpabilidad no existen. Y la antijuridicidad y la culpabilidad son categorías que tienen que ser relevadas también en el análisis del hecho. Por eso voy a esta necesidad de proceder sistemáticamente. Brevemente quiero referirme a dos causas. Una, a modo de ejemplo, ¿no? Mañapira Patricia, que es una causa donde Casación admitió la existencia de un error de tipo, ¿sí? Respecto a una mujer que había sido condenada a 4 años de transporte, entendiendo, según los condicionantes que surgían del informe psicológico y del informe socioambiental, que no estaba acreditado el dolo. Y en otra causa, Maribel Karina Rodríguez, también Casación en la Sala 2, entendió acreditada la existencia de un estado de necesidad justificante teniendo en cuenta la situación concreta, puntual y particular de la imputada, es decir, su situación de vulnerabilidad, que había sido víctima de violencia de género, y entendió configurado un estado de necesidad justificante porque era una persona, una mujer, que necesitaba obtener dinero para operar a su hija que necesitaba una cirugía urgente. Entonces, en ese caso, se resolvió la cuestión por una situación de necesidad. Entonces, creo que en todas estas cuestiones, en lo que es el análisis de la responsabilidad, hay que hacer una revalorización, un rescate, digamos, de la teoría del delito. Y en lo que es el encierro de las mujeres, también hay disposiciones específicas, las reglas de Van Gogh y otras disposiciones más, el caso penal Miguel Castro Castro de la Corte Interamericana, que nos indican que primero el encierro tiene un impacto diferenciado en la mujer respecto a los varones. La trascendencia de la pena a los hijos menores es mayor que el encierro de las mujeres, de manera tal entonces que todas las cuestiones tendrían que ser relevadas. Y además creo que la lucha contra el narcotráfico en sentido estricto se centra de manera principal en la necesidad de desbaratar las grandes organizaciones criminales, en la necesidad de desbaratar lo que yo considero el corazón de las organizaciones criminales, que es la estructura económica, ¿sí? Entonces, la persecución a los eslabones más débiles de la cadena de tráfico y a quienes entiendo que son intervinientes fungibles, tiene que ser realizada, claro que sí, pero siempre respetando el sistema de proporcionalidad, necesidad, revisión periódica de las medidas cautelares impuestas y a través de un análisis sistemático que nos va a permitir una aplicación objetiva y racional de la ley. Bueno, nada más, muchas gracias. Acorté bastante lo que, a modo de resumen, lo que quería decir. Gracias. Hola, hola. Bueno, acabamos de escuchar a la doctora Lara Leguizamón, defensora oficial, eh, un apellido que, digamos, ya es reconocido indudablemente por una historia que acá en la ciudad de Corrientes, en la provincia toda, ¿no es cierto?, en materia de derechos humanos, este, sabemos que ha dejado una huella el doctor Ramón Moncho Leguizamón, quien fue defensor oficial y también ha sido defensor en tiempos duros en lo que la defensa tenía que indudablemente jugarse junto al imputado, como fue durante el proceso de reorganización nacional, cuando las graves violaciones de derechos humanos eran, digamos, muchas veces intimidantes para todo defensor. Por eso vale la mención, digamos así, de su padre, doctora Lara Leguizamón, en relación al doctor Ramón Moncho Leguizamón. Bueno, ahora finalizada la exposición de la doctora, que va a contestar al final de la conferencia cualquier duda que se plantee y luego de los temas que ha dejado para debatir, ¿no es cierto? Va a exponer el doctor Ramón Luis González.
quien, además de ser integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, es abogado, ¿no es cierto?, especialista en Derecho Penal, doctor en Derecho Penal, titular de la Cátedra de Derecho Penal 1, la Cátedra C de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Ha publicado en revistas, pero también ha publicado libros, así que es, además de su aquilatada trayectoria como integrante del Servicio de Justicia, también es un estudioso de los temas. Así que, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar presentes aquí. También a los que están conectados por vía de YouTube. Muchas gracias al colegio, a la asociación, al colegio de abogados, obviamente, que es nuestro anfitrión, y a la asociación de magistrados, en la persona acá del doctor Enzo Ditela, que tuvo la amabilidad de invitarnos a dar esta conferencia. Completo la mención al querido Moncho. Moncho también fue presidente del Colegio de Abogados, así que ese es también una cuestión a recordar y agradecer, ¿no? Todos somos, particularmente me considero un discípulo de él, así que con orgullo lo menciono y lamenté que por un viaje no haya podido estar en la celebración de sus 90 años que le han hecho hace poco. Bien, el título de mi charla es un tanto pretenciosa, porque en realidad hablar de la jurisprudencia de la Cámara Federal de Apelaciones no daría el tiempo para tratarlo hoy, ¿no? Pero sí la invitación a hablar de este tema que surgió del doctor Enzo Ditela, en principio estaba previsto que esto lo diésemos en Paso de los Libres, para la jurisdicción de Paso de los Libres, en una visita que haríamos con la Asociación de Magistrados. Obedecía a la necesidad un poco de que el propio foro quería estar al tanto de las decisiones de la Cámara, de la jurisprudencia de la Cámara. Y me parece una muy buena oportunidad también para que nosotros podamos divulgar la actividad que hace la Cámara, que es una actividad realmente muy intensa. Recuerdan ustedes, la Cámara no solo tiene competencia penal, sino competencia multifuero. Y en materia penal, hemos decidido hace unos años, con los 3 jueces, hemos tomado la decisión de oralizar todas las audiencias de apelación en materia penal. Muy pocas cámaras del país lo hacen. Es un esfuerzo enorme, enorme, no solamente para los jueces, sino también para todos los colaboradores, los relatores, los secretarios, porque imagínense ustedes la cantidad de recursos que hay en materia penal, ¿no? Y a todos, salvo contadas excepciones que se tramitan por escrito, casi todas se hacen a través de audiencia. Y esa oralización ha permitido, me parece a mí, obtener decisiones de mejor calidad. Creo que la Cámara mejoró en cuanto a la calidad de sus decisiones a partir de la oralidad. Por lo tanto, solo voy a referirme a algunas cuestiones que me parecen relevantes tratarlas en este contexto y que pueden ser de utilidad, sobre todo en relación, como decía muy bien la doctora Leguizamón, en relación con la ley 23737, que constituye la mayoría de los casos que tiene que tratar el tribunal como tribunal de revisión. Bueno, en relación con los delitos de estupefacientes, es importante aclarar lo siguiente, ¿no? Este es un tipo de criminalidad donde el delito consiste en ocultar algo. Precisamente el delito consiste en ocultar una cosa que no se puede tener porque su tenencia está prohibida, o no se puede transportar porque su transporte está prohibido. Hago esta aclaración porque no todos los delitos tienen esta configuración, ¿no? Por ejemplo, un homicidio se puede cometer a la luz del día. Una injuria se puede cometer en un salón de personas, pero el tráfico o la tenencia estupefaciente siempre se oculta a la mirada de la autoridad. Entonces, esta característica del delito lleva a que la forma de acceso al objeto del delito no sea sino a través de una injerencia en el ámbito donde este objeto está escondido. Por lo tanto, la principal vía por la cual se accede al objeto del delito es o a través de un registro, o a través de una requisa, o a través de un allanamiento, o a través de una inspección. Es decir,
con actividades de la autoridad pública que implican injerencia en el ámbito de privacidad de las personas. Esto es importante señalarlo porque los jueces, todos los jueces, pero fundamentalmente los jueces federales y sobre todo en el ámbito penal, somos jueces constitucionales. ¿Qué significa? Que nuestra tarea consiste también en velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, dentro de las cuales está el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Toda injerencia en derechos fundamentales tiene que estar revestida de una serie de características. Primero, debe ser excepcional, debe ser proporcional, debe ser absolutamente necesaria y debe estar regulada por ley. Debe estar regulada por ley. Es decir, aquí rige el principio, y traigo a colación una conferencia en el libro de homenaje a Mayer de Brusone, que se titula así, Nulla coactio sine lege, es decir, no puede haber ninguna medida coactiva que no esté regulada por el principio de legalidad. O sea, el principio de legalidad no solamente rige en el ámbito sustantivo respecto de aquello que tiene que ser materia de imputación, ¿no? El delito tiene que ser aquel que está previsto en la ley, sino que también las injerencias que lleva a cabo la autoridad pública en derechos fundamentales en un Estado de Derecho tiene que estar regido por ley. Y nuestra tarea como jueces es precisamente controlar que esa legalidad se cumpla. Y esa legalidad está regulada precisamente en el Código Procesal Penal, que en nuestro ámbito que nos rige es el Código Procesal Penal de la Nación. Porque todavía en nuestro ámbito no está vigente el Código Procesal Penal Federal acusatorio, que entra a regir a partir del lunes en la jurisdicción de Rosario, está rigiendo actualmente en la jurisdicción de Salta Jujuy. Quiero recordar simplemente, a modo ilustrativo, los artículos que autorizan de manera excepcional, aunque en la práctica se vuelve la regla, a la autoridad preventora a proceder a requisar o revisar a las personas sin orden judicial. El artículo 184 faculta a la policía o a la fuerza de seguridad, en su inciso quinto, a disponer con arreglo al artículo 230 los allanamientos del artículo 227, las requisas e inspecciones del 230 bis y los secuestros del 231, dando inmediato aviso a la autoridad competente. Luego dice el artículo 230 que el juez ordena la requisa, esta es la autoridad competente según la Constitución, y en principio debería ser él, mediante decreto fundado siempre que haya motivos suficientes para presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la medida podrá invitársela a exhibir el objeto que se trate. Bueno, ahí dice las reglas que hay que respetar en materia de pudor, que se debe hacer constancia en un acta. Bueno, todos ustedes lo saben, ¿no? Y después viene este famoso artículo 230 bis, y es importante recordar cómo está redactado. Y dice así: los funcionarios de la policía y fuerzas de seguridad sin orden judicial, aquí viene la excepción, podrán requisar a las personas e inspeccionar los efectos personales que lleven consigo, así como el interior de vehículos, aeronaves, buques, cualquier clase, con la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo de acuerdo a las circunstancias particulares de su hallazgo, siempre dice que sean realizadas. A, con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de personas o vehículos determinados. Y luego dice, en la vía pública o en lugares de acceso público. Aquí luego voy a hacer referencia, en la Cámara no hay un criterio unánime respecto de si las circunstancias mencionadas en el inciso A también son exigibles en el inciso B. La interpretación, digamos, mayoritaria es que en el inciso B, la interpretación mayoritaria de la Cámara, digo con mi disidencia, que en el inciso B no son necesarias las circunstancias previas y concomitantes. Luego, el 230 bis
dice que la requisa de inspección se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por el segundo y tercer párrafo del artículo 230, se practicarán los secuestros del 231 y se elaborará acta conforme a lo dispuesto en el artículo 138 y 139, debiendo comunicar la medida inmediatamente al juez para que disponga lo que corresponde en consecuencia. Y aquí viene la última parte de este artículo 230 bis que ha suscitado también mucha discusión en la práctica, ¿no? Esta expresión de la ley que dice, tratándose de un operativo público de prevención, podrán proceder a la inspección de vehículos. Pero fíjense lo que dice. Tratándose de un operativo público de prevención, podrán proceder a la inspección de vehículos. No habla de requisa en este caso. Habla del derecho a inspeccionar los vehículos. De modo que una interpretación armónica tendría que llevar a suponer que cuando de la inspección surgiera alguna sospecha objetiva y razonable, solo en ese caso la autoridad también debería proceder a la requisa. Digo esto porque en la práctica, la mayoría de los casos, se da por hecho que en un operativo público de prevención, si puede inspeccionar, también puede requisar. Y la cosa no es tan así. Por lo menos si uno lee cómo está regulado en el código estas disposiciones. Bueno, sobre la base de esta normativa, que es la que rige estos supuestos, quiero hacer referencia a algunos casos que me parecen interesantes compartir con ustedes, donde la Cámara se pronunció respecto a si estas circunstancias concurrían o no en el caso concreto. El primer caso que quiero mencionar es un caso que es el caso Miranda, Carlos Martín. Esta es una sentencia interesante porque ahí, digamos, en un solo auto de procesamiento, en un solo auto se resuelve la situación del imputado por dos hechos distintos ocurridos en dos lugares totalmente distintos. Y es interesante el caso porque respecto de uno se admite que existían circunstancias que justificaban la requisa y respecto de otro no. Vamos al primero, ¿no? El 1 de marzo del 2022 a las 11:15 el imputado es detenido y requisado en el ingreso al paraje Yajapé portando una valija, así dice el acta, ¿no? Portando una valija color rojo con efectos personales y una mochila negra. Dentro de ella contenía 2 ladrillos de marihuana. En el acta no se señala ninguna circunstancia que hubiera permitido presumir a los preventores que el imputado poseía cosas provenientes de un delito o elementos que pudieran ser utilizados en la comisión de un delito. Es decir, traía una valija roja y una mochila negra. Y con eso la autoridad justificó la requisa y el hallazgo posterior. Partamos de la base que el hallazgo posterior, todos lo sabemos, no puede justificar el acto, ¿verdad? Porque si vamos a justificarlo solo por resultado, entonces serían absolutamente superfluas todas estas reglas respecto de los requisitos que tiene que tener la autoridad previo a intervenir o previo a tomar injerencia en la intimidad o en la privacidad de las personas. Y digo de las personas porque hasta tanto no haya una condena, todas las personas deben ser tratadas como ciudadanos inocentes, ustedes eso lo saben. Bien, en ese caso la Cámara declaró la nulidad por ausencia de precisamente circunstancias objetivas que razonablemente justificaban la requisa. El mismo imputado, pero por otro hecho, en junio de 2021, o sea, anterior a este, arribó al control emplazado sobre Ruta 12 en Villa Olivari, circulando en un motovehículo sin dominio colocado, sin documentación acreditante del dominio, ni tampoco de su propia identidad. En ese caso se invocó el artículo 230 bis y la Cámara consideró que ahí sí concurrían circunstancias previas y concomitantes que autorizaban a la requisa. Es decir, un conjunto de circunstancias que permitían a la autoridad sospechar razonablemente que esa persona podría llevar cosas provenientes de un delito o podría inclusive el vehículo en que transportaba ser el producto de un delito. Por lo tanto, en ese caso se convalidó la requisa. Esto es importante porque en una sola resolución, respecto de un hecho se considera que estaba validado y respecto de otro hecho, no. Voy a el caso
siguiente que los quiero compartir. Este también es un caso de requisa sin orden judicial. La causa Rojas Miguel Antonio, la resolución es del 18 de mayo del 2023. ¿Qué pasó aquí? El 7 de agosto del 2022 a las 23:50, en la intersección de la calle Nuestra Señora Asunción y Avenida Maipú, el imputado caminaba por la vía pública y al ver el móvil policial, esto es lo que deja en constancia, da un giro repentino y cambia el sentido de circulación. El móvil policial pega la vuelta. Por tal motivo se lo identificó y se procedió a su requisa. Se le secuestró en esta oportunidad 18 envoltorios de estupefacientes. Bueno, la Cámara en esa oportunidad dijo que eso no se trataba de un operativo público de prevención. Más allá de las diferencias que había entre, o que existe entre los integrantes del tribunal respecto de si además en un operativo público de prevención deben concurrir otras circunstancias, y no había circunstancias previas y concomitantes que autoricen la requisa sin orden. Nuevamente aquí se consideró que no estaba justificada la requisa y se declaró la nulidad del procedimiento. Es importante esto porque cuando generalmente se declara la nulidad del procedimiento, a menos que exista otra vía autónoma de investigación, generalmente el proceso tiene que culminar cerrándose, porque no hay otra forma de acceder a la misma prueba, la única prueba que fundamenta la imputación. Por lo tanto, cualquier decisión en este sentido es una decisión sumamente grave y que el tribunal tiene que valorar y ponderar, por supuesto, con suma prudencia, ¿no? Otro caso interesante, pero que está más en el límite, admito, es decir, en esta materia, obviamente que uno tiene que manejarse con una cierta casuística. ¿Por qué? Porque las circunstancias objetivas y razonables tienen que ser analizadas en cada caso concreto. Y cuando se trata de la aplicación de la ley sobre la base de criterios genéricos como circunstancias objetivas, circunstancias razonables, como en toda aplicación de la ley, ustedes se van a encontrar con casos que están mucho más cerca, digamos, del caso previsto en la ley, otros casos que están muy, muy claramente alejados de la circunstancia objetiva y concomitante. Por ejemplo, ¿qué tiene de particular que una persona llegue al ingreso a una ciudad con una mochila y una valija, como cualquier viajero? No hay un motivo razonable ahí para suponer la comisión de un delito. Y otros casos que están en una zona gris, podríamos decir, ¿no? Es decir, que esto admite matices de interpretación. Bueno, este es un caso donde en un control vehicular, aquí sí había un operativo público de prevención, personal de seguridad vial de Gendarmería Nacional en Tapebicuá sobre Ruta 14. Ahí hay toda esa zona, digamos, y en ese control vehicular hay muchísimos procedimientos generalmente de tráfico de estupefacientes. Detuvo un ómnibus de pasajeros que provenía de Iguazú con destino a Buenos Aires. Y al efectuar el control físico y documentológico, al verificar la bodega se advierte una valija que tenía gran tamaño y peso y con un olor característico de marihuana. Esto del olor característico de la marihuana ya fue convalidado por el Tribunal de Casación y por otros tribunales respecto de que es un indicio fuerte respecto de que puede ahí hallarse estupefacientes y un motivo para la requisa. Pero, digamos así, el hecho de llevar una valija grande en sí mismo no tendría que ser motivo para una requisa. En este caso se convalidó la validez de la requisa sin orden judicial precisamente por tratarse de esta circunstancia del olor característico de la marihuana. Bueno, este es otro caso, el que le voy a comentar a continuación, y también muy interesante, Pais, César Luis y otro. Este es un fallo de una resolución del 6 de mayo del 2022. Aquí por mayoría se declaró la validez del procedimiento, yo ahí voté en disidencia respecto de la nulidad del procedimiento. El hecho es así, ¿no? El 13 de septiembre del 2021 a las
10 de la noche, en un operativo de control vehicular sobre ruta 12, kilómetros 1056, se detuvo la marcha del vehículo conducido por el imputado, quien viajaba acompañado de 2 personas de sexo femenino. ¿Qué pasó aquí? Luego de no advertir irregularidades en el vehículo, o sea, el vehículo estaba todo en orden, de todas maneras, con el consentimiento, entre comillas, de las pasajeras que iban con el conductor, procedieron a la requisa de los bolsos de las personas que viajaban, hallando en su poder paquetes de marihuana. Bueno, la mayoría del tribunal validó por tratarse de un operativo público de prevención. Es decir, consideró que estaban dadas las circunstancias de los 30 bis in fine del Código Procesal Penal de la Nación. Pero como ya vimos, a mi modo de ver, el 230 in fine autoriza la inspección de vehículos, pero no autoriza la requisa si no existen motivos suficientes. Lo que yo sostuve en mi disidencia, que el 230 bis autoriza en estos casos solo la inspección de vehículos. Para la requisa es preciso la existencia de circunstancias previas y concomitantes que en el caso no existían. Y el consentimiento en ese caso, a mi modo de ver, no era válido, porque las circunstancias del caso indicaban que nadie se negaría en ese caso al requerimiento de la autoridad pública. Sí, por lo tanto, no hay un consentimiento en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Porque en esa circunstancia, bueno, el caso Fiorentino, tenemos varios casos donde la Corte resuelve esto es así, ese consentimiento no puede considerarse válidamente otorgado, ¿no? Pero bueno, la mayoría del tribunal de todas maneras consideró, esto es la jurisprudencia del tribunal en este momento, es que en ese caso el procedimiento era válido. Bueno, otro caso que es interesante, interesante por las circunstancias que se planteaban. Mire, en la localidad de Santa Lucía, el municipio había instrumentado con acuerdo del Ministerio de Seguridad de la Nación una cosa que se llamaban buzones de vida. Perdón, ¿me escuchan? ¿Pero no es ese? Ah, no. Fui para atrás, ahí está. Una cosa que se llamaban buzones de vida. Sonaba bastante a las bocas de la verdad en la Edad Media, ¿no? Donde uno podía ir a denunciar a alguien. A primera vista, lo que uno advertía ahí en ese procedimiento era una cierta cosa rara, ¿no? El Comité para la Lucha contra el Tráfico y Explotación de Personas había implementado un programa que permitía que se hiciesen denuncias anónimas respecto de la posible comisión de estos delitos. Pero bueno, dentro de eso habían metido otras cosas que no tenían que ver con la trata de personas, decían que fulano tal o mengano trafica con drogas. La causa es la causa Vargas, Jorge Humberto y otros. La resolución es del 25 de agosto del 2023 y ahí la Cámara consideró que era válido el procedimiento. Hicimos un análisis muy minucioso de cómo se procedió en ese caso. Es cierto, había denuncias anónimas, pero el anonimato estaba amparado por el artículo 34 bis de la ley 23737. Fueron recibidas por funcionarios públicos. Estos funcionarios públicos a su vez remitieron de inmediato a las fuerzas de seguridad competentes, las fuerzas de seguridad federales, quienes como noticia criminal la remitieron al juez competente, quien a su vez se las devolvió con indicación de que procedan a investigar de determinada manera. En este caso no intervino el Ministerio Público Fiscal. Ese es un planteo que yo sé que se lo hace frecuentemente, la Defensoría lo hace recurrentemente, pero tal y como está el código actualmente, nuestro Código Procesal Penal de la Nación, aunque no nos guste, la investigación está a cargo del juez. Es decir, la intervención del Ministerio Público en este caso no es necesaria, bien, porque el juez puede, digamos, recibir denuncias de la comisión de un delito y actuar en consecuencia, y por lo tanto no consideramos que se afectaban garantías constitucionales ni el principio de procedad iudex ex officio.
En el procedimiento mixto, las fuerzas de seguridad pueden investigar con conocimiento del juez competente y el resultado de dichas investigaciones es un procedimiento de inicio de instrucción válido según el Código Procesal Penal de la Nación. Y por lo tanto consideramos que ese procedimiento efectivamente fue un procedimiento válido. Bien, yo sé que los defensores no estarán muy contentos con la decisión de la Cámara, pero bueno, la cuestión era exponerle cuál es la decisión de la Cámara, independientemente de que estén contentos y que podamos discutirlos después. Creo que le pasé. Bien. Lo que sigue es el análisis de los allanamientos. Yo le dije, una forma de acceder al objeto, ¿no es cierto?, es a través de las requisas y la mayoría de los casos se logra así, a través de requisas sin orden, y lo otro es a través de un allanamiento, ¿no? Bueno, algo recordar sobre las normas que tienen que ver con el allanamiento. También respecto del allanamiento, saben ustedes, la autoridad competente es el juez, excepcionalmente lo puede hacer la autoridad preventora. Destaco aquí nada más que una de las circunstancias por las que se podría autorizar el allanamiento si se denunciase que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en una casa local con indicios manifiestos de ir a cometer un delito. Lo destaco por el caso que les voy a plantear a continuación. Luego, el 227, bueno, dice los otros casos en donde se procede, que son enormes la cantidad de supuestos donde se puede allanar sin orden judicial. Y paso por alto, lo doy por hecho, y voy a este caso que realmente es muy interesante. Por el caso podría dar, no sé, para armar una cosa cinematográfica de lo que pasó. Realmente, si alguien hiciese un corto, a lo mejor, digamos, de cine de este caso, tendría un éxito para mí rotundo. El caso realmente es de película, el caso es Cuevas Rodrigo Ismael. Aquí la Cámara declaró en una resolución del 27 de septiembre del 2022 la nulidad por ausencia de orden judicial y de circunstancias excepcionales que autoricen el allanamiento y se refirió al titular del derecho de exclusión del inmueble. ¿Qué pasó aquí? Era un imputado de 17 años de edad contratado como pintor por el dueño de un motel en Ituzaingó que lo autorizó a pernoctar en el altillo del motel, donde según la policía, esto dice el acta, según la policía fue visto con estupefacientes y con aparente intención de consumirlo. ¿Cómo lo vieron? Yo me pregunto, ¿cómo hicieron para ver que en un altillo había una persona con estupefacientes y que estaba a punto de consumirlo? Con la anuencia del dueño del motel y utilizando una escalera, porque la escalera de acceso al altillo dice que no estaba en condiciones y no querían correr riesgo, entonces pidieron una escalera y subieron hasta ahí, ascendieron hasta el lugar e ingresaron a él hallando restos de estupefacientes consumidos y una bolsa de aluminio con 500 gramos de marihuana. Ese es el caso, ¿no? Bien. ¿Qué decidimos ahí nosotros? Bueno, lo que decidimos nosotros es declarar la nulidad del procedimiento, porque lo que entendimos que el titular del derecho de exclusión era el chico de 17 años que estaba ahí, ¿no? Es decir, el mismo dueño lo había habilitado a pernoctar ahí. Por lo tanto, tenía una razonable expectativa de privacidad y no vale el consentimiento que le haya dado el dueño del lugar. Por otra parte, no había ninguna circunstancia de excepción que autorizase el allanamiento. Cuando declara un policía en el procedimiento, dice que le había llamado el dueño, el caso es muy extraño, dice que le había llamado al dueño porque le habían robado una moto y entonces la policía se constituye en el lugar. Pero nada de eso figura en el acta. Fíjense en la importancia de que esto también es de la... Nada de eso figura en el acta. Lo que dijo el chico respecto de que ahí estuvo y por pedido del propio dueño del lugar no fue revertido por ningún otro elemento de prueba. De manera que
claramente no había ni circunstancias excepcionales para proceder al allanamiento y el titular del derecho de exclusión no era el dueño del motel, sino en ese caso eh, este muchacho. Otra cosa que dijo ahí la Cámara o que le sugirió es la aplicación de criterios de oportunidad. Esta es otra cuestión también que muchas veces está ausente. ¿No te recuerdan que cuando se instrumentó, digamos, la aplicación del Código Procesal Penal Federal, no solamente se habilitó todo lo referido a las medidas cautelares, la prisión preventiva, medidas alternativas, sino que también se implementó la posibilidad de que el Ministerio Público acuda a, digamos, a otros medios de disponibilidad de la acción. Pero la verdad que esos casos nosotros solo podíamos sugerirle al Ministerio Público que aplique esas medidas. Muchas veces la propia defensa pide que el Ministerio Público aplique esas medidas, pero más que una sugerencia, otra cosa no podemos hacer. Bueno, otra cosa importante de recordar respecto a los allanamientos es en el horario en que se tiene que, perdón, en el horario en que se tiene que cumplir el allanamiento, ¿no? Los allanamientos se tienen que hacer de día, no pueden hacerse en horario nocturno, salvo que sea un caso donde el representante lo consienta o que sean casos sumamente graves, urgentes y que pongan en peligro el orden público. Esto lamentablemente se ha vuelto en muchos casos la regla y no la excepción. Es decir, en materia de estupefacientes, muchos jueces están autorizando como regla el allanamiento en horario nocturno. Y esto es sumamente grave, sobre todo cuando hay niños, ¿eh? Y muchas veces, bueno, hemos tenido casos, ¿no es cierto?, donde se procedió a la detención de una madre lactante y se dejó un niño lactante ¿eh? Sin la asistencia de su madre, que en el acto de la indagatoria, además manifestó que le dolían los pechos por la leche que tenía para dar a mamar al niño. Es decir, caso de extrema inhumanidad en el procedimiento, ¿no? Este caso que yo le voy a mencionar a continuación, me pareció también un caso donde era absolutamente innecesario acudir al allanamiento nocturno. Pero esto es una disidencia mía, ¿no? Fue un allanamiento practicado por la División de Toxicomanía de Corrientes en octubre del 2017 en una vivienda en el barrio Altagracia a las 9 de la noche con personal del PAR, que es Policía de Alto Riesgo, donde habitaban pocas personas y niños de corta edad secuestrándose escasa cantidad de estupefacientes. El juez había ordenado las medidas sobre la base de una información policial que le decía lo siguiente, textual: vecinos que comentaron que la viuda de Barreto comercializaba estupefacientes, marihuana, cocaína. Así como le dice la policía, textualmente lo copia al acta y ordena el allanamiento nocturno y con el PAR. La mayoría del tribunal lo justificó por razones de urgencia. En mi caso, planteé la disidencia porque consideré que, atento a la normativa que rige el caso, no estaba previsto no encajaba en ningún supuesto de excepción que autorizase, en ese caso, el registro nocturno del domicilio. Y además el despliegue de violencia policial y estatal se mostraba como innecesario frente a la hipótesis que tenían que verificarse. No era necesario hacer ese despliegue policial. Bueno, la mayoría de los casos que nosotros fuimos mencionando de estupefacientes aquí tienen que ver con cuestiones de tipo procesal, ¿no es cierto? Muy pocos nosotros casos tenemos donde tengamos que aplicar alguna o establecer alguna diferencia de tipo sustancial. ¿Por qué? Bueno, eso es razonable. La Cámara actúa como revisor o tribunal de revisión de la instrucción. Por lo tanto, lo que nosotros revisamos básicamente son los actos iniciales de la instrucción y el auto de procesamiento y la cautelar. Esos son básicamente los objetos de revisión. Ahora, en algunos casos hemos llegado a pronunciarnos respecto de cuestiones sustantivas o cuestiones sustanciales, por decirlo de alguna manera.
Una cuestión sustancial respecto de lo que la Cámara se pronunció tiene que ver con la distinción entre tenencia simple y tenencia para consumo personal, porque en muchos casos de tenencia simple hay planteos respecto, ¿no es cierto?, de que debería ser de aplicación una tenencia para consumo personal. Claro, pero si uno ve la norma respecto al artículo 14, la tenencia para consumo personal indica que ésta se dará cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiera inequívocamente que la tenencia es para consumo personal. Ahora, aquí es necesario hacer una interpretación respecto a qué significa escasa cantidad. Como ven, el tipo penal aquí es sumamente abierto. Ahora, una forma que encontró el tribunal de establecer un deslinde para saber si se trata de una escasa cantidad o no, porque si ya no es escasa la cantidad, no aplica la tenencia para consumo personal, es establecer una distinción sobre la base de las dosis umbrales, ¿no? En el caso Gutiérrez Sergio, esto es del 7 de febrero de 2019, se rechazó el cambio de calificación legal de tenencia simple para consumo personal porque no se consideró que la cantidad era escasa. En ese caso, el peso total arrojó 104 gramos de marihuana, de la que se podía obtener 378 dosis umbrales, con lo cual no se podría considerar que la cantidad secuestrada era escasa y por lo tanto no era posible considerar el cambio de calificación legal. Sobre dosis umbrales y su importancia para establecer, digamos, la distinción, les comparto un fallo de un voto de la Cámara Federal de Casación, un voto unipersonal del doctor Jacobucci en la causa Lianes, Gladys Liliana y otros sobre infracción, donde hace un análisis muy riguroso de esta cuestión referida a las dosis umbrales como criterio a tomar en cuenta para la distinción entre eh, tenencia para consumo personal y tenencia simple. Voy avanzando para no aburrirlos más. Otro caso interesante también tiene que ver con la tenencia de estupefacientes para supuestos usos medicinales y consumo personal. Como saben ustedes, eso tiene una ley especial que lo regula, que es la 27.350, y en el caso este que le estoy comentando, que es Santro, Cristian y otros, resolución del 20 de mayo del 2022, se rechazó ese cambio de calificación porque no se hallaban inscritos en el programa de cannabis, el ReproCan, y por lo tanto no se daban tampoco los supuestos invocados por la defensa para pedir un tratamiento mucho más benigno, ¿no? Otro planteo que hizo la, la defensa, un planteo bastante recurrente de la defensa oficial, tiene que ver con la entrega de estupefacientes a título gratuito en establecimientos penitenciarios, alegando que es un caso insignificante o que no se da un caso de tentativa idónea, que la tentativa es inidónea. Bueno, en este caso se rechazó ese planteo en caso Falcón Roxana. ¿Por qué? Porque se consideró que ingresar a estupefacientes a un establecimiento penitenciario no es un caso insignificante en los términos de la teoría de la insignificancia, pues puede generar un riesgo más elevado de afectación al bien jurídico por el mayor poder de difusión que tiene la droga en ese lugar. Y también que hay tentativa idónea, porque si la droga se encontraba en un control de seguridad de las provisiones entregadas a los internos, aunque estos no tengan contacto, si la droga se hallaba oculta, en este caso en una botella, se considera que la tentativa, por supuesto, que es idónea. Lo que sí en este caso se aconsejó al Ministerio Público Fiscal la aplicación de un criterio de oportunidad en atención a las características del hecho y a la edad de la víctima. Bueno, voy a avanzar ya directamente con el tema de la prisión preventiva.
quiero hacer algunas aclaraciones generales sobre el tema del uso de la cautelar. Lo primero, la implementación parcial del Código Procesal Penal Federal es un problema. Y es un problema, ¿por qué? Porque la aplicación, plena, digamos así, de todas las alternativas cautelares que brinda el nuevo Código Procesal Penal Federal, obligaría a instrumentar en audiencia y con carga al Ministerio Público Fiscal, como lo dice el Código Acusatorio Federal, la discusión cautelar. O sea que esa discusión debería darse ya ante el juez de grado. ¿Qué ocurre? Que como no hay audiencias, o sea, la cautelar se resuelve sin audiencia, inaudita, parte en sentido amplio del término, o sea, si no era ninguna de las partes en realidad, lo decide el juez por escrito. La única oportunidad que tienen las partes de discutir la cautelar es al momento de la apelación. Entonces, eso genera una serie de distorsiones. Estas distorsiones tienen que ver con que se viene a plantear ante el tribunal de revisión como si fuese el tribunal de instancia a resolver la cautelar. Y esto no es así. Es un tribunal de revisión y se tiene que plantear, se tiene que atacar, esta es la técnica del recurso de apelación, se tiene que atacar a través de los agravios la resolución por la cual se deniega la excarcelación. Eso es lo que se tiene que discutir. No provocar una rediscusión, digamos, de cuestiones que deberían ser planteadas ante el juez de grado. Por otra parte, el cambio de paradigma fue progresivo. Esto que decía Lara es absolutamente así. Es decir, todavía después de la entrada en vigencia de la implementación de las cautelares del Código Procesal Penal Federal, de todas maneras las resoluciones de los juzgados federales seguían haciendo referencia al artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación, es decir, con una lógica sobre la excarcelación y la exhibición de prisión que no encaja en la nueva lógica de las cautelares del proceso acusatorio adversarial. Es decir, el proceso inquisitivo tiene por regla la prisión preventiva. En un proceso adversarial, la regla es la libertad. Se tiene que justificar la prisión preventiva y la tiene que justificar la acusación. Por lo tanto, fue progresivo y poco a poco, por lo menos a través de las decisiones que fue adoptando la Cámara, se llegó a un estándar, digamos, donde por lo menos ahora se fundamenta, podrán estar de acuerdo o no, pero se fundamentan las decisiones cautelares. Y sobre todo se señala que no basta con la magnitud de la pena en expectativa. La otra cuestión, sobre la Corte se pronunció, como la Cámara se pronunció, como dijiste Lara, es respecto a la fijación de un plazo de la duración de la prisión preventiva, sobre todo a partir del planteo que había hecho la doctora Marini en Goya, que fue insistiendo progresivamente en la necesidad de que se fije un plazo para la prisión preventiva. También en eso progresamos bastante, porque si bien se dijo que la duración de la prisión, la fijación de un plazo de duración de la prisión preventiva está en un artículo del Código Procesal Penal Federal que aún no está implementado en ese aspecto. De todas maneras, era razonable exigirle a la jueza, sobre todo en procesos de larga duración, que fije un plazo de la prisión preventiva, ¿no? Eso es absolutamente razonable. Y claro, y se empezó a fijar un plazo, sobre todo la mayoría de los casos venían de Goya, donde el plazo que se fijaba era el plazo de 2 años de la duración de la 24390 y 25430, es decir, la ley del máximo de duración de prisión preventiva. Pero lo que la Cámara le señaló, y con acierto, es que ese es un máximo. No puede ser que ese sea todo el tiempo. No puede ser que para todo caso la persona tenga que estar encerrada 2 años. Es decir, está encerrado 2 años y ahí vemos qué encontramos, ¿no? Sino la necesidad de que se fije. Pero también lo que dijimos es que eso había que fijarlo, había que solicitarlo al juez de grado. Y que si no se pronuncia, entonces ahí en ese caso nosotros entramos a revisar.
Lo otro, me parece importante, es que si bien es cierto que la prisión preventiva no es la regla, que es la medida más grave, es cierto también que el tipo de criminalidad que nosotros tenemos es un tipo de criminalidad en la mayoría de los casos cometidos por organizaciones criminales, aunque en los hechos aparezcan una o dos personas. Pero eso tiene que ver, eso que señala Clara, es cierto, no todos los procesos nos vienen con la configuración de una organización, pero las organizaciones criminales están detrás de eso. Lo que pasa es que el sistema selectivo hace que atrape digamos, a quien muestra la cara por el sistema, y quien muestra la cara por el sistema son las personas más vulnerables. ¿Cómo se podría revertir esto? Bueno, a lo mejor con un buen manejo de los medios de investigación especiales, como sería el caso de los arrepentidos. Pero no, por lo menos yo no he visto en la jurisdicción que la aplicación de esos medios de investigación, como el caso de arrepentidos, testigos protegidos y demás, se haya aplicado, salvo en algunos casos de cierta resonancia que todos sabemos, pero en otros casos yo no conozco. Cuando es una herramienta muy útil, es una herramienta muy útil que se le brinda a la persona. Que yo tengo entendido que por lo menos en la jurisdicción de Salta, Jujuy, la estaban aplicando con bastante éxito. La otra cuestión que no se aplica prácticamente es la entrega vigilada. Es decir, se interrumpe el tránsito, con lo cual cae el conductor del camión o del colectivo, aunque se sabe que la droga va destinada a un lugar determinado y ahí, es decir, más, tuvimos un caso donde se sabía que iba a terminar en Puerto Madero, por ejemplo, la carga. Y sin embargo no se siguió esa investigación. Es decir, la interrupción del transporte del estupefaciente termina conspirando contra eso. Les decía entonces que son delitos cometidos por organizaciones criminales, por lo tanto hay que tener muy en cuenta esto respecto del riesgo procesal, de los riesgos procesales, de la existencia de riesgos procesales, ¿no? Siempre estas organizaciones tienen esta característica, a mi modo de ver, que seleccionan a personas vulnerables y lo instrumentan para la comisión de delitos. Muchas veces estas personas son víctimas de esas organizaciones criminales. Pero si tuviesen que declarar en un sistema que no los protege, correrían riesgo su propia vida. Entonces, creo que ahí está fallando nuestro sistema de investigación criminal. A las personas, digamos, a este tipo de personas hay que brindarle la posibilidad y la protección necesaria para que puedan realmente aportar a la investigación. Por lo tanto, muchas veces la única medida que nos queda es la de la prisión preventiva. Atento al carácter del delito y a la existencia de una organización detrás de esos delitos. De todas maneras, tuvimos en cuenta esto que señaló Lara, ¿no? La cuestión de género. Por ejemplo, en el caso Flores Natalia, no obstante la existencia de esos riesgos procesales, este es un fallo del 8 de septiembre del 2021, el tribunal dijo que no podía centrarse solo en el riesgo procesal cuando estaban en juego tratados internacionales que obligaban a respetar la perspectiva de género y la especial vulnerabilidad de la víctima, que tenía la necesidad de continuar con un tratamiento psiquiátrico y psicológico porque había sido víctima de abuso de género y abuso intrafamiliar, ¿no? Esto de la prisión preventiva ya lo vimos. Bueno, comparto esto último respecto de el caso, no, perdón, el caso Cabrera. Bueno, en Cabrera, esto es del 5 de abril de este año, bueno, es un caso donde se confirmó la denegatoria de excarcelación porque el riesgo procesal era muy elevado. La persona tenía antecedente de condena anterior. Existía la posibilidad de continuar en la actividad delictiva como indicador de riesgo de entorpecimiento, y este indicador de riesgo de entorpecimiento procesal
o este criterio de la Cámara había sido ya convalidado en un precedente nuestro, la causa Villalba-Chiñolis, que confirmó dicho criterio como indicadores de riesgo procesal. De manera que, bueno, aquí quise hacer finalmente nomás lo último, perdón que se me hizo demasiado largo, pero algunas cuestiones relativas a arresto domiciliario y prisión domiciliaria, algunas diferencias, ¿no? Si bien las dos, digamos, en principio se asemejan, en el sentido es una morigeración de la prisión preventiva que se cumple en el domicilio, pero sigue siendo prisión preventiva. La prisión domiciliaria del artículo 32 de la 24660 es más estricta en cuanto a su admisibilidad y está ligada a las situaciones de salud o vulnerabilidad del imputado o persona que deba cuidar. El arresto domiciliario del 220 es más amplio y está vinculado al menor riesgo procesal de fuga o entorpecimiento de la investigación. Es decir, a eso se vincula. Es decir, el arresto domiciliario es una alternativa a la prisión preventiva, pero que no está atada a las condiciones del artículo 32. Digo porque por ahí se confunden, ¿no? No es el caso de la defensa oficial, no estoy hablando de ese caso que lo conoce muy bien. Pero por ahí en los defensores particulares confunden prisión domiciliaria con arresto domiciliario, ¿no? Independientemente de eso, independiente del nomen iuris, digamos, que le dé el imputado, el tribunal pasa a analizar si procede o no también el arresto domiciliario. No es que si procedería el arresto domiciliario y lo pidió por prisión domiciliaria, se lo rechazamos. No, de todas maneras el tribunal entra a analizar. Pero digo para que se tenga en cuenta, ¿no? Bueno, otra cosa que se tuvo en cuenta es que en el caso de solicitar el padre la domiciliaria para atender a sus hijos menores, en este caso nosotros pedimos que se acredite su estricta necesidad. Por eso aquí hay una tarea a realizar por la defensa, sobre todo que invoca esto, ¿no? Y en algunos casos se denegó a la madre la prisión domiciliaria, dado que los menores al cuidado del padre estaban en mejor situación y la presencia de la madre podría alterar el equilibrio familiar. Esta es la causa Ferragut de la jurisdicción de Goya. Bien, perdón por lo extenso, quise ser lo más abarcativo posible y quedo a las preguntas que quieran hacer al respecto. Muchas gracias. Hola. Bueno, primero que nada, vamos a abrir las preguntas a los que están presentes y después a lo mejor vamos a mirar si nos dejaron alguna pregunta en YouTube. ¿Sí? ¿Alguna pregunta para los doctores? Les pasamos el micrófono. Clarito como el agua parece, ¿eh? ¿Sí? Bueno, mientras piensan, pasamos, miramos en YouTube a ver si podemos ver los comentarios. Bueno, están dando toda su asistencia porque quieren certificado, ¿no? Pero parece que no hay preguntas, doctores, así que... ¿Ahí hay una? Ahí está. Le paso el micrófono si le escuchan en diferido. Doctor, ¿usted cree que la implementación o la creación de una ley de narcomenudeo en la provincia de Corrientes, que no la tenemos, yo presenté un proyecto en su oportunidad, pero fue quedado sin efecto, escajoneado? Ahora hay un estudio, un nuevo proyecto de la creación de la ley de narcomenudeo. ¿Usted cree que podría temperar o descomprimir esta situación en lo que se investiga en la lucha, como bien dijeron ambos y quedaron bien establecido, que generalmente al que se lo detiene es la persona vulnerable, no es la gran organización, y muchas veces en estado de necesidad nos lleva a cometer este tipo de delitos. Particularmente no creo que las leyes de narcomenudeo puedan facilitar esta situación.
A nosotros nos aliviaría, creo que el 50% de nuestras causas son narcomenudeo, prácticamente. Para nosotros sería un alivio de trabajo, pero no creo que solucione el problema. Eso va a quedar en manos, de hecho, está el narcomenudeo, de hecho, aunque esté en la justicia federal, es investigado por la justicia, por la policía provincial. Y los casos más aberrantes de violaciones de garantías lo vemos en el manejo que hacen las fuerzas provinciales. Lamentablemente no están formadas adecuadamente ni respetan los principios de lo que estamos hablando. Además de que tenemos casos de policías vinculados al narcotráfico, o sea, de muchas organizaciones criminales con personal policial de la provincia. Con lo cual, digamos, aplicar una ley de narcomenudeo podría significar convalidar en los hechos la participación criminal de los sectores que tienen la obligación de controlar esa criminalidad, convalidarlo a través de una ley, lo que en muchos casos está ocurriendo en el hecho, ¿no? Nosotros vemos muchos casos de policía comprometido realmente con las organizaciones criminales. Y hemos tomado eso en consideración para denegar precisamente la excarcelación en algunos casos, ¿no? O para confirmar la denegatoria de excarcelación, mejor dicho. Particularmente no lo creo, no lo creo. El poder, digamos, corruptor del narcotráfico es muy grande, la verdad que es muy grande y se infiltra casi en todas las organizaciones del Estado, ¿no? Es mi opinión, más allá de las buenas intenciones, que no la dudo en su caso, doctor, pero me parece que la experiencia no ha sido buena. Además de que, además, en algunas jurisdicciones donde se ha implementado, el problema después es la discusión de la competencia, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde llega el narcomenudeo? Eso no. Esto es competencia federal, esto es competencia provincial, y mientras están discutiendo la competencia que la tiene que resolver la Corte, eh, bueno, la investigación pierde eficacia. Y en muchos casos lo que hacen es detener a consumidores de estupefacientes, no se detiene a los casos de narcomenudeo, ¿no? Eh, no creo que sea esa la solución, a mi modo de ver, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Acá tenemos otra pregunta. Bueno, buenas noches. Desde ya felicitarle. La verdad que esta temática barra problemática es muy buena tratarlo. Y en respecto a eso quería preguntar, en primer término, vi que se tocó el tema de la ejecución de la pena de la pena, perdón, y de los sujetos que llevan estos procesos de la ejecución de la pena. Quería saber si sigue o si saben el programa interministerial que es el PRISMA, que es el Programa Interministerial de Salud Mental, que viniendo a colación esto que comentábamos, que la mayoría de las veces, estoy seguro que casi el 80% de las personas que son detenidas, como así lo dijeron, son personas que tienen problemáticas de consumo o consumo problemático. Eso es por un lado. Y por ahí también venía a acotación acá lo que decía el doctor Alfonso de que si bien ya se ha aprobado de nuevas leyes en algunos lugares o intentos de nuevos procedimientos según los supuestos delitos de narcomenudeo, también, si hablamos de política criminal, también deberíamos basarnos en lo que es la prevención y la promoción del consumo problemático. Yo creo que, y esto es una opinión personal, probada después de 4 años de trabajo dentro de la temática, siendo abogado de los consumos problemáticos de personas con consumo problemático, creo que también podrían dar la mano. No digo la Defensoría en sí, que en sí está el órgano de revisión de salud mental, por ejemplo, ahí, que la verdad que desconozco si por ahí se aplica o tiene intervención acá en Corrientes, también me gustaría saberlo, pero básicamente quería preguntarle la primera cuestión, que es si conocen o sigue activo el PRISMA, digamos, que es el Programa Interministerial de Salud Mental para estos casos de personas que están dentro de la ejecución de la pena para que tengan el acceso a este derecho, digamos. Sí, sí, nosotros tuvimos uno o dos casos, Nadia, ¿no? De personas que estaban bajo el régimen de Prisma, sí. Sí, sabemos y tenemos conocimiento de que están en la.
No, pero lamentablemente es una realidad que muchas veces no hay instituciones preparadas para el abordaje de estas situaciones. Entonces uno no sabe a dónde derivar o cómo canalizar los casos. Por ejemplo, personas que están bajo un supuesto de internación en el Hospital de Salud Mental del San Francisco de Asís. Uno tiene que pensar en controlar también la ejecución, realizar visitas en las instituciones y del monitoreo. Generalmente surge que esas personas están medicadas por demás, lo voy a decir así, y están casi en una situación nula, ¿sí? Y no reciben un tratamiento verdadero. Entonces, en esos casos sí, generalmente lo que pedimos es que eso se considere para que continúe su tratamiento, se ofrece un seguimiento, se acredita en el expediente, pero la canalización es muy dificultosa, como lo estás marcando vos. Así es. Uno de los mayores obstáculos, creo que desde el punto de vista jurisdiccional, es para el tema justamente de excarcelaciones y para el tema de justamente prisión domiciliaria y o determinar la continuidad de la prisión preventiva, los informes socioambientales son realmente muy excesivamente escuetos. Es como que marcar con una X sobre ciertas opciones y no, realmente no le dan una visión al juez como para tener una perspectiva para saber realmente cómo es el tema familiar y personal de cada uno de los detenidos. Eso especialmente, ¿no es cierto?, cuando son las fuerzas de prevención las que realizan los informes. Por eso, ¿existe alguna posibilidad de ver, a ver, de qué otro modo, y si la Cámara en algún momento se planteó eso, digamos así, de ver, de utilizar otros medios para el tema, más allá de que la DKEP está desbordada y sobre todo trabaja más bien con la ejecución, ¿no es cierto?, con la gente de la ejecución, de ver a ver qué posibilidades hay de obtener informes como quien dice más detallados y reales sobre la situación de las personas, digamos, situaciones familiares y personales, ¿no es cierto? Esa situación la tenemos siempre también desde la defensa. Cuando queremos hacer un planteo de excarcelación, por ejemplo, vemos que los informes socioambientales son totalmente escuetos. Dice, la casa tiene puerta, ventana, piso, muestran foto del desorden del domicilio, cosas totalmente irrelevantes. No dice a cargo de quién están los menores, si hay menores, de qué vivían, el concepto vecinal. Ponen con una cruz, bueno, malo. Y eso pasa porque los informes son confeccionados por personal de la fuerza que no tiene preparación. Por ejemplo, Gendarmería, Policía Federal. Tendríamos que pensar sí que la jurisdicción tenga un asistente social que se encargue. La DKEP está desbordada, como lo marcaste, doctor. Y desde la Defensoría, sí, por suerte, tenemos una persona que colabora con nosotros en la confección. Tenemos que hacer el pedido y nosotros indicamos o señalizamos cuáles son los puntos concretos que queremos que se aborden. Porque en la primera entrevista, por ejemplo, en mi caso, a un imputado, yo le digo, mira, el juez no te conoce, entonces tenemos que mostrar, ¿sí? A qué colegio ibas, qué estudiás, de qué trabajás. La gente muchas veces o sea, le cuesta dar información, entonces uno tiene que ir sacando la información y después pedir que se releve. Pero sí, nosotros pedimos que se reediten los informes socioambientales cuando no reflejan las condiciones concretas y que lo haga alguna fuerza. Y en algún momento entiendo que la Cámara lo sacó en una acordada, ¿sí? Hace un tiempo, sobre cuáles eran los requisitos mínimos que tenía que tener un informe socioambiental. Nosotros tratamos de adoptar medidas de superintendencia en ese sentido, solicitando. Lo que pasa es que mientras la justicia federal no cuente con un grupo pericial descentralizado, es decir, el grupo de peritos que tenemos depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo tiene centralizado y no piensa descentralizarlo. Por eso lo hemos hablado en la reunión del presidente de Cámara con el presidente de la Corte. La Corte sigue con la idea de que los peritos se piden ad hoc. Nosotros tuvimos un caso en Paso de los Libres que necesitamos un perito que pudiera traducir del chino mandarín. Habían todo un grupo de personas de origen chino, que no sabíamos si eran chinos, eran orientales, pero no sabíamos si eran chinos porque
no entendía absolutamente nada y estaban detenidos en la frontera de Paso de los Libres y necesitamos traducir la documentación. Y hay un único perito de chino mandarín que está en la corte. ¿Eh? Y tuvimos que solicitar no sé cuántos días, la gente seguía detenida. Es decir, mientras no tengamos un cuerpo pericial que pueda asistir, en este caso va a ser asistir al Ministerio Público Fiscal fundamentalmente, porque va a estar a cargo de la investigación en el proceso acusatorio adversarial, me parece que estos problemas van a surgir, ¿no? O vamos a tener. Ese es el gran problema que tenemos. Nosotros no tenemos como en la provincia, digamos, un cuerpo médico forense, un cuerpo de peritos, no lo tenemos. Ni siquiera tenemos cámara GESEL. Y cuando quisimos solicitar cámara GESEL a la provincia, nos cobraban los honorarios, digamos, nos cobraban el alquiler de la cámara GESEL. Tuvimos que pedir. Sí. Claro. Sí, sí. Cuando tenemos que justificar para una prisión domiciliaria que aduce enfermedad, presión alta y demás, y queremos una junta médica, la provincia también nos quiere cobrar. Sí, sí, sí. Respecto al informe Perdón, socioambiental, mientras no haya un convenio, y es entendible que nos quieran cobrar, porque nosotros decimos nos quieren cobrar el uso de la cámara GESEL, pero es de ellos la cámara GESEL, y nosotros tenemos imputados por trata y no tenemos cámara GESEL, como tienen algunas jurisdicciones como Posadas, por ejemplo. Entonces deberíamos tener, respecto ¿sí? al informe O socioambiental, pensar en un convenio. respecto al informe socioambiental, lo que solemos hacer en la instrucción a veces es cruzar, si la prevención fue la provincia, por ejemplo, hacer con otra fuerza el informe socioambiental, porque hay veces que la misma fuerza Claro, hace un investiga. informe negativo como para que le dé favorable lo que ellos hicieron o justifiquen lo que hicieron. Entonces yo suelo cruzar a veces ese tipo O de... ponen mal concepto vecinal. Sí. ¿En qué consiste el mal concepto vecinal? ¿No me saluda, no me cae bien o qué? O sea, es una afirmación genérica totalmente, casi un derecho penal de autor, no sé. Buenas tardes, muy interesante la charla. Tengo dos preguntas. Una también basada respecto al informe socioambiental. Generalmente en el informe socioambiental, que por una cuestión que desconozco, pero que la misma fuerza preventora que hace o diligencia un allanamiento es la misma fuerza que hace un informe socioambiental, cosa que es bastante irracional, porque ¿qué se supone que va a poner en ese informe? Si fueron los mismos que investigaron, los mismos que allanaron y los mismos que hacen un informe socioambiental. Amén de eso, cuando se observa, hay en situaciones donde el informe socioambiental dice, como usted planteaba, una mujer monoparental, 3 hijos, se dedica a la venta de estupefacientes, no tiene ningún otro ingreso, y en un plazo 3, 4, a veces 5 días, se le da una prisión domiciliaria en atención a los hijos. Ahí va mi interrogante respecto a qué se supone que va a hacer esa mujer con 3 hijos en la casa, los que tiene que dar de comer, en el que se le otorga una prisión domiciliaria. Es como que se sobreentiende que va a continuar haciendo lo que venía haciendo. O sea, es como, si bien vendría a ser el último eslabón en esta cadena, es como que el sistema termina cerrando un círculo en el que se vuelve un círculo vicioso en el que es muy difícil que salga de esa situación, lamentablemente. Ese por un lado respecto al socioambiental, como decía la doctora, o sea, la misma fuerza que allana es la misma fuerza que hace un socioambiental. Creo que eso no debería suceder. Y otra cuestión es cuál es su criterio respecto a escasa cantidad. Porque en el fallo que hablaba hace referencia a las dosis umbrales, pero las dosis umbrales es después de judicializarlo. Hoy en día, hoy usted mencionaba que el tema del consumo y la conexidad entre las fuerzas y los vendedores, podemos decirlo, o los integrantes de estas redes delictivas, tienen mucha conexión. Hablaba de la policía, pero me atrevo a decir que no solo la policía, lamentablemente fue público, pero hay de todas las fuerzas, de todos los organismos, sean profesionales, sean del Poder Judicial o sean de diferentes fuerzas. Es como que los estupefacientes ya no están
avanzando. Entonces es un trabajo necesariamente de manera coordinada y creo que la capacitación y las charlas son muy importantes. Pero cuando hablamos de escasa cantidad, somos conscientes, vivimos todos en la ciudad y vemos que en las plazas, en las calles, hay mucha gente consumiendo. Se sabe de muchos puntos de venta. Entonces, según nuestra ley de estupefacientes, hay que criminalizar a cuanta persona circule en la vía pública teniendo sustancias, porque eso dice nuestra ley, que hasta el día de hoy no se modificó. Entonces, ¿cuál sería el criterio para iniciar una causa judicial de alguien que se ha hallado en la vía pública con una determinada cantidad de sustancia? 10 bochitas, 20 bochitas, hablando de marihuana o de cualquier otra sustancia. No sé si me entendió la pregunta, doctor. La primera parte voy a contestar yo y la otra se la pasa al doctor. Ya estoy viendo la cara de los fiscales de la escasa cantidad. Respecto a la situación de las mujeres que se plantea, sí, no pasamos por alto esa situación. A veces pasa que se va a hacer un control o se amplía el socioambiental y resulta que cuando van a hacer el informe socioambiental se advierte de una nueva situación de narcomenudeo. O sea, eso es real. Es un círculo. Pero también considero yo que el arresto domiciliario muchas veces condena a la mujer o la perpetúa en esa situación. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es plantear excarcelaciones para salir a trabajar. Es decir, decirles, mira, tenemos la posibilidad de que el fiscal nos acompañe en esta. Si presentamos o acreditamos que tenés un posible trabajo, buscamos, hablamos, nos entrevistamos. Por supuesto que sabemos que la información puede no ser verídica y que puede ser algo armado, no desconozco eso. Pero le decimos, bueno, en qué horario, en qué lugar, quién va a ser el jefe, quién va a estar, se puede hacer una planilla de asistencia, como decir, plantear que se salga de una domiciliaria con una excarcelación en una situación de narcomenudeo para trabajar, porque la domiciliaria, sobre todo a las mujeres, a veces se cree que se le está dando un beneficio, pero realmente termina colocándola en una mala situación. Este porcentaje de presos preventivos del 68% de mujeres y 55% de varones tiene que ver con eso, con que a las mujeres se les da la domiciliaria y ahí se cree que con ese beneficio se resuelve la cuestión, cuando muchas veces sabemos que no es así. O sea, por eso son más presas preventivas las mujeres, porque a veces están casi condenadas a la domiciliaria. Entonces tratamos eso de explicarles, pero sí nos ha pasado que alguien, a mí me ha pasado, que una asistida me dijo, no, yo no voy a trabajar, así que no lo pida. Bueno, listo, no se pide. Pero, o sea, como negándose. Pero lo que sí tratamos es en casi todos los casos de plantear esa posibilidad para que no pase lo que estabas comentando. Te dejo respecto. Muy difícil la pregunta. Bueno, lo que ocurre es que el tipo penal está definido de manera abierta. Con lo cual, digamos, es un tipo abierto, técnicamente significa que el juez tiene que cerrar el tipo sobre la base del análisis de las circunstancias de cada caso, ¿no? Entonces, lo que yo creo que en los casos de consumo, donde claramente es un caso de consumo, es como todo caso de aplicación de la ley, ¿no? Casos claros, casos donde claramente se aplica la ley, casos donde claramente no se aplica, y hay una enorme cantidad de grises. El tema es cuáles son los fundamentos en virtud de los cuales se considera eso o no. Bueno, una pauta es, por ejemplo, las dosis umbrales. Una pauta a tomar en cuenta. Pero yo creo que en los casos de consumo, realmente consumo, prácticamente eso está, digamos, desincriminado a partir del fallo Arriola. Y no sé de procedimientos que se hayan iniciado por consumo en sentido estricto. O sea, hay una especie de criterio de oportunidad tácito, digamos, que funciona respecto del consumo. Lo que pasa es que hay circunstancias que son ambiguas. ¿Por qué? Porque además, la propia persona que consume, después a veces se ve en la obligación de vender para proveerse del consumo. Entonces tiene la doble condición, ¿no? Tiene la condición de consumidor, que en tanto tal esa conducta está fuera del ámbito de la autoridad de los magistrados, como es el artículo 19, pero en tanto venta sí está prohibida. Entonces, en las situaciones en donde haya duda, y me dio una oportunidad, porque uno, para responder a esto, ¿no? Se suele invocar mucho el presidente Vega Jiménez de la Corte Suprema, que dice que, digamos,
el tipo penal del artículo 14 no puede interpretarse en contra del imputado porque sería una presunción, digamos, en su contra. Él tendría que demostrar de que la cantidad inequívocamente está destinada a consumo personal. Pero ese fallo se refería a una decisión de mérito en la sentencia, donde tiene que haber plena certeza. En la etapa de investigación, con que exista la probabilidad de que el hecho se haya calificado de esa manera, digamos, como tenencia de estupefaciente simple o tenencia neutra, porque las circunstancias no son inequívocas en relación al consumo personal, ese es un caso punible y el procedimiento tiene que seguir normalmente. En lo que nosotros vemos aquí, o por lo menos lo que yo veo acá, es que este sistema nuestro inquisitivo es tan antiguo que todavía estamos revisando el procesamiento del auto de procesamiento. Esto se tiene que resolver con un proceso acusatorio en donde el fiscal lleva a cabo la investigación y si tiene elementos directamente proceda a la acusación, que haya una audiencia de control de la acusación en donde las partes en igualdad definan, hasta pueden definir la calificación legal. Decimos, no, está bien, el fiscal acepta que es tenencia para consumo personal, listo, se terminó, llegamos a un arreglo y se soluciona el problema. Pero mientras tengamos este sistema que todavía sigue siendo el procesamiento una especie de media sentencia anticipada, vamos a tener esta clase de inconveniente, ¿no? Es decir, la Fiscalía yo creo que tiene que utilizar las herramientas que le dan los códigos adversariales. Estos son casos de principio de oportunidad, es decir, no perseguir al consumidor, perseguir al traficante. En fin, me parece que un sistema de enjuiciamiento distinto puede sí ser mucho más efectivo. Vamos a ver cómo le va en Rosario, ¿no? Porque tampoco la cuestión tiene que ver solo con el código procesal. Los problemas de seguridad son complejos, son enormemente complejos. Y bueno, hay factores de toda índole, criminológicos, económicos. Doctor, y así como mencionaba, ahora se implementa en Rosario y en nuestra región tiene fecha probable. No tiene fecha probable, pero es probable que la próxima jurisdicción, bueno, la próxima tiene que ser Mendoza, porque eso sí estaba previsto. Y después de Mendoza, yo creo que probablemente tendría que ser la zona del NEA, porque es una de las zonas donde hay mayor tráfico de estupefacientes, porque la circulación, por lo menos de lo que es marihuana, viene del lado del NEA, ¿no? Viene del norte con el límite con Paraguay. Y está habiendo también mucho tráfico de drogas sintéticas por la costa del Uruguay, por el ingreso por Brasil. Estamos advirtiendo los casos que nos llegan a nosotros, ¿no? Y también está habiendo cocinas de cocaína también en esta zona. O sea que el tráfico es importante. Pero bueno, eso lo decidirá, bueno, ahora lo tiene que decidir el ministro de Justicia de la Nación. Bueno, les agradecemos por venir. Les invitamos a tomar un cafecito, que es su premio por haberse quedado.